Ya. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Fiorenzi, ya me conocen. Aquí estamos en este podcast de todos los jueves al mediodía que se llama Relaciones Conscientes. Hoy Denise no va a estar con nosotros, porque está con algunos asuntos personales que resolver y estoy en compañía de Albert. ¿Cómo te va, Albert? Buen día desde Chile. Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado tú? Yo muy bien, aquí muy agradecido por esta oportunidad de poder compartir un poco y no sé, a la espera de que podamos charlar. Muy bien. ¿Cómo están las cosas en Chile con todo este distanciamiento social? ¿Cómo la están pasando? Bueno, la verdad es que casi no se siente. Uno sale a la calle y hay mucha gente haciendo cosas, mucha gente que no tiene nada que hacer en la calle, sale igual también, porque Claro. no hay muchas restricciones, lo único que sí, obviamente, salen la gente con barbijo Claro. y, y nada más eso, y en algunos comercios sí te prohíben, por ejemplo, el ingreso de más de 2 personas al local, o Sí. tienen algunas medidas, pero más allá de eso, solo se ven medidas en los lugares donde empieza a haber picos De de brotes, claro. contagio, digamos. Cierran la ciudad, eh, nada más, digamos, no hay mucho, obviamente que también así se ha visto reflejado en los números, que es uno de los países con más incidencia de contagio a nivel mundial. Claro, sí. Ujú. Bueno, y hoy nos reunimos aquí para hablar hoy acerca del Tantra. ¿Qué creerá la gente que es el Tantra, no? Sí, es un tema que tiene muchas visiones, casi todo el mundo lo asocia a la sexualidad, aunque no necesariamente. Sí, es una parte fundamental del Tantra, tiene que ver con la sexualidad, pero el Tantra es como un mundo muy grande, y es una, digamos, pequeña parte de la sexualidad en sí, ¿no? Es una filosofía de vida, podríamos decir, una manera de ver el mundo, y incluye la Sí, es sexualidad en una eso. forma de conectarse con el mundo, digámoslo así. Ajá, una forma de conectarse con el mundo. Ujú. Si vemos la raíz de la palabra tantra, es como que declara todo en sí, porque tantra quiere decir entretejido. Entonces, en realidad, lo que una persona que practica tantra busca es aprender a conectarse con todo el universo, con todo el mundo, por medio de ese entretejido, digamos, que es una especie de hilos de vinculación que te conectan con la silla, que te conectan con las paredes, que te conectan obviamente con otras personas, con el cielo, con los árboles, con todo. Ujú. Entonces, esa percepción o tener esa capacidad de poder sentir esos hilos es, digamos, la práctica en sí del tantra, ¿no? Ujú. ¿Y dónde tiene origen el Tantra, Albert? A ver, la palabra tantra es una palabra que es más específicamente de la India, o Ujú, mejor dicho, de la parte norte de la India, ya que ni ujú. siquiera es propiamente hindú, digamos, sino que su origen tiene que ver con prácticas chamánicas, de origen en realidad de Asia Central. Si alguien puede investigar o quiere hacerlo, tendría que recurrir a investigar sobre las culturas de los kurganes. Kurganes quiere decir tumulto. Entonces, si ustedes quieren investigar un poco más profundo, van a ver que la palabra tantra, a pesar de que nosotros conocemos la versión, digamos, de la India, en realidad se va a ver en muchas culturas el mismo concepto, pero con otra palabra. Por Ajá. ejemplo, los celtas, que tienen el mismo origen de esta cultura, del norte de la India, usan la telaraña cósmica o la telaraña universal,
que el mismo concepto de entretejido, pero ya lo tienen asociado obviamente a una manifestación material, digamos, que son las que hacen las arañas. Y Ujú, para explicar que existe ese entretejido, también se puede ver en otros lugares como China, que las antiguas prácticas chamánicas mm, eh, hablan también de ese entretejido, le dan otros nombres, pero es el mismo significado. ujú, Entonces, digamos que es una palabra o es un término que tiene en realidad más de 6.000 años, pero que se fue distribuyendo a lo largo de lo que sería primero Asia Central y después se fue digregando hacia otras partes, ujú. y que encierra una práctica energética de conexión con ese todo, digamos. Ok. Y Y lo esto, que nos llegó a nosotros acá los occidentales es como o sea, no sé, a mí me pasa que a veces cuando hablo del tantra, y con Denise hablamos ujú, mucho de esto, ¿no? De la conexión con el propio cuerpo, ¿no? De la telaraña, es un término que Denise usa mucho, el de la telaraña. Si estuviera acá ujú, diría, ¡ay, la telaraña! Ya la puedo escuchar. Eh, ujú, digo, como que a los occidentales ujú. nos quedó esa cosa de el tantra asociado a la sexualidad, ¿no? Es como si practico tantra es porque, no sé, yo siempre digo, me gusta la fiesta, ¿no? Siempre hago esa asociación como en el Sí. inconsciente colectivo de los occidentales. Vos, ¿qué pensás? Por qué pasó esto? Bueno, es que en realidad, en primer lugar, si vemos cuando alguien piensa, por ejemplo, en el budismo tibetano, usa mucho la palabra tantra también, y todo el mundo al principio piensa lo mismo, que los monjes practican la sexualidad Ujú, tántrica, y es otro tipo de tantra, que es el tantra devocional. A ver, en Occidente hay muy pocas referencias acerca de la sexualidad sagrada, por decirlo así, más que lo que viene de Sumeria, lo que viene de ciertas prácticas ancestrales de los hititas o de otros grupos, que se fue perdiendo en el tiempo, ya que en Occidente hay un momento en que la sexualidad se empezó a ver como algo malo, por decirlo así, algo que lo metes en un cajoncito del cual no se habla. como un tabú, Mientras ¿no? que, ujú, Como un tabú. mientras que es un tabú bastante fuerte que a muchas personas todavía los atraviesa y no pueden hablar abiertamente de la sexualidad sin pensar de que alguien está buscando acostarse con esa persona, digamos, que se Claro, habla de sexualidad, sí. cosa que no tiene nada que ver en una persona que cuando expresa lo que le pasa a nivel sexual, también lo puede hacer por una satisfacción interna o un autodescubrimiento que puede compartirlo con otras personas, como cuando hablamos de nuestros pensamientos o cuando decimos los sentimientos o emociones que sentimos, ¿no? A ver, entonces, una de las prácticas que en algún momento hizo mucho énfasis a la sexualidad desde un lugar más profundo, obviamente es el Tantra, y para muchas personas fue un nuevo descubrimiento, después de haber estado encerrado en una caja de zapatos, la sexualidad y metida con tapa y guardada allá en lo más profundo de esos rincones que no accedemos, de repente, bueno, se empiezan a conocer prácticas de la India, como el yoga, como la meditación y otras cosas, y por ahí ciertas personas, entre ellas, por ejemplo, Ocho, Ujú, fue una de las personas de las que habló del Tantra, fue una de las primeras, mm, aunque a ver, ¿qué pasa? En Estados Unidos a finales de los 50 hubo una búsqueda espiritual bastante fuerte en la población. ujú, Entonces, una de las prácticas que se abrió bastante en Estados Unidos fue precisamente esa, la del tantra sexual.
que como te decía es una pequeña parte, ¿no? Y después vinieron un montón de corrientes de sexología que empezaron a hablar justamente del Tantra como referencia para establecer la importancia de la vida sexual que tenemos a diario, ¿no? Entonces, por eso se asocia mucho el Tantra al sexo, aunque hay muchos practicantes de Tantra que harían otras cosas, por ejemplo, con muchos de los que está asociado, viste, en la India queman los cuerpos. Sí, sí. Muchas personas que son practicantes del Tantra se dedican a hacer eso, a quemar cuerpos, son los que porque así comprenden la naturaleza del ser humano, porque el cuerpo en realidad uno lo ve o tiene, cuando una persona muere, la idea que nosotros tenemos de ese cuerpo es como negativa. Y ellos no, ellos comprenden algo parecido a lo que sucede en la naturaleza. Cuando un árbol se cae, el árbol entrega su energía al entorno, ¿viste? Y esa comprensión o sabiduría que tiene el árbol la comparte. Ajá. Entonces, los que practican tantra y hacen ese tipo de tantra, absorben esa sabiduría de la persona, o saben discernir y saben saborear la experiencia que vivió esa persona, y ellos tienen como una mejor comprensión de la naturaleza de la vida. De hecho, uno de los mayores practicantes de Tantra históricamente conocido fue el que llevó el budismo al Tíbet, que es Padma Ujú. y él también fue una de las personas que no solo practicó el Tantra sexual, sino que también practicó el Tantra relacionado a la muerte. Ujú. Y, y muchos de los ritos budistas están basados en las comprensiones que él llevó a tener conectando con esa parte. Ahora, qué interesante lo que decís porque se me van disparando preguntas así como a borbotones, y también invito a la gente que está mirando este video a que comente y nos siga preguntando, ¿no? Porque la semana que viene vamos a seguir profundizando sobre este tema con Albert. A mí se me despierta la pregunta, entonces la misión del Tantra, vamos a decir misión, no sé si es la palabra, vos me dirás, el propósito, podría ser mejor palabra, es encontrar qué vinimos a hacer acá, qué estamos haciendo acá, cuál es el fin último de esta vida, digo, porque si hablamos también del Tantra en estas personas que están en esa transición entre la vida y la muerte, o cuando la muerte del cuerpo ya se materializó y ese ser está desprendiendo todos sus aprendizajes, digo, me habla como de algo muy profundo, ¿no? Y en contraposición con la Sí, es sexualidad, que es como el inicio de la vida, ¿no? Porque todos venimos de ahí. Entonces, como me resuena esto. a ver, es que justamente lo que acabas de decir es muy clave e importante, porque para entender qué es el Tantra ya en la práctica, justamente tienes que hacerte esas preguntas existenciales. La diferencia entre el Tantra y muchas otras líneas es que no son, para el Tantra no son preguntas filosóficas. Dice que cuando uno se pregunta quién soy, se puede cuestionar, puede indagar mentalmente, hacer muchas cosas, o de la existencia del universo, de este todo, uno hace conjeturas, pero en el Tantra te olvidas de la conjetura y lo haces pasar por el cuerpo. Lo que haces es como una práctica donde dejas de opinar y dejas que el mundo te demuestre que entonces uno va a conectarse con el mundo. Ah, por eso la idea de conectarse con el entretejido, ¿no? Porque lo que está buscando justamente es eso, aprender a sentir eso
que nos conecta con la vida universal, por decirlo así, que está en un árbol, que está en otra persona, que está en un animal, pero no lo llevas como una filosofía, como una forma de pensar, sino como en una práctica donde vas y vas a tocar el árbol, donde vas y vas a estar con las personas, donde vas y querés reconocer qué es lo que pasa más allá de la muerte o antes de nacer. Justamente es eso lo que busca el Tantra, así como lo dice. Bueno, voy por buen camino, voy entendiendo lo que decís. Me pone contenta, digo, las personalidades tan mentales como soy yo, ¿no? Que siempre estoy buscando más información, más, dame más, dame más. Es como que escuchar que en realidad no se trata de seguir pensando, de seguir reflexionando o haciendo conjeturas, sino pasar a la acción y ver qué me pasa a mí en esa acción. Está buenísimo. Y contame, Albert, si alguien que nos está escuchando nunca hizo, nunca practicó tantra, no sabe de qué se trata o lo que sea, vos, o quizás se interesa en empezar a practicar, ¿qué es lo primero que le recomendás que haga? O por dónde puede empezar? Bueno, hay muchos materiales, por ejemplo, en internet, que yo he leído bastante y algunos sí están bien interesantes como para poder leer si la gente quiere informarse un poco más de qué se trata, ¿no? Porque yo he visto que generalmente la gente no quiere dar el primer paso si no está seguro de la cabeza. Aunque eso debería de ser al revés. En realidad vas a estar seguro interiormente cuando lo hagas pasar por el cuerpo. Entonces ahí lo vas a comprender y vas a sentir una seguridad. Pero si la gente quiere, puede empezar un poco a buscar alguna información en internet, que hay algunas cosas buenas. No le voy a decir que todo, porque también hay unas cosas que no tienen nada que ver. Pero sobre todo lo primero que se necesita para hacer tantra es empezar como a confiar en el cuerpo, por decirlo así. Eso es algo Empezar a muy confiar en el básico e cuerpo. importante. Y eso es algo que no se va a desarrollar de un día para otro, porque todo el mundo, sí voy a confiar en el cuerpo. ¿Y qué es confiar en el cuerpo? No, pasa que se nos enseña a confiar en la Porque cabeza. Es esto que vos decís, ¿no? La gente quiere tener la información, tener la certeza acá para después pasar a la acción. En realidad el proceso es al revés, pero nos enseñan a exactamente. confiar más en la cabeza que en el cuerpo, al contrario, ¿no? Como que el Ujú. cuerpo es un tabú, por lo menos yo formada en el catolicismo, es como, no confíes en el cuerpo, que la carne es No. débil, ¿no? Y bueno, sí, entonces eso de confiar en el cuerpo es un proceso donde uno empieza a tomar en primer lugar el cuerpo. Que generalmente usamos el cuerpo, no quiere decir que lo disfrutemos, lo percibamos y tengamos una, ¿cómo se dice? Un agrado de estar en él, porque muchas personas, obviamente, ah, es lo que te decía, solo se usa el cuerpo, es como que es el que te hace caminar para llegar a, digamos, al trabajo o a cualquier otra parte, pero es como si vivieran en una visera acá y de aquí para adelante. Y solo cuando les duele el cuerpo o cuando sienten algunas necesidades, ahí se dan cuenta que está. Pero de lo contrario, es como que no está. Y no sé, esa necesidad de aprender a sentirlo, escucharlo y sobre todo saborearlo, eso es lo importante, ¿no? Claro. Esto de poder registrar las sensaciones en cada parte, de empezar a sentirse que es parte, que nosotros, eh, o de nuestra constitución es lo que nos da sustancialidad o lo que nos da presente, el sentido de presente, que todo el mundo habla, vivir en el presente, y se obliga a vivir en el presente y no puede porque simplemente no tiene contacto con su cuerpo. Por eso siempre está en el mundo de las ideas, ¿viste? Claro. Y eso no es el presente. El presente es registrar cada parte de sí, Volver digamos. al cuerpo como una fuente Digamos, ahora potencial. estar charlando contigo y poder sentir mis manos, poder sentir mi cadera, poder sentir mi pecho, mis rodillas, sentir qué es lo que me pasa cuando estoy hablando, por ejemplo, contigo. Eso ya es estar en el cuerpo. Claro.
Ujú. Y ese, digamos, es el paso más básico que necesitamos hacer para entrar al tantra. Después pasan otras cosas porque ya el cuerpo está conectado a esa red, o sea que no necesitas forzar a estar conectado. Simplemente te vas a empezar a dar cuenta, por ejemplo, cuando sientes o cuando te acercas a alguien que te gusta, simplemente vas a sentir reacciones que van a pasar en todo tu cuerpo y te vas a dar cuenta de que ese sentido de proximidad, o incluso tal vez ni está cerca, está a 5 cuadras y ya la empezaste a percibir. Obvio, eso está sucediendo porque ya estás conectada a esa persona. Tal vez eh, lo quieres racionalizar, pero sucede en realidad. No se Y puede. eso es el tantra, y eso es la red de la que estamos hablando. O de repente vas caminando y en una esquina sientes miedo y miras hacia un lado y hay una situación violenta, por decir así, pero tu cuerpo ya te advirtió de esa situación. O lo contrario, estás en un lugar, en un campo y miras un atardecer y te empiezan a pasar muchas cosas profundas. Eso sucede porque ya estás conectado a ese tantra, a esa red, digamos, o la telaraña. Entonces, Sí, pero el primer paso es eso, confiar, ¿no? En el cuerpo, esa sensación de poder registrarlo. claro. Em, Pensaba y te escuchaba y reflexionaba ahora sobre algo que pasa en el campo, ¿no? Mi papá vive en el campo y lo que me dice es que los animales, por ejemplo, perciben las cosas que van a suceder. Hace poco él vive en La Pampa, en el centro de la República Argentina, y hubo un terremoto, un pequeño temblor. Y que el gato se dio cuenta minutos antes, ¿no? Y digo, como que los animales en ese sentido tienen una plena conexión con el momento, que esté con su cuerpo, con el momento presente, y anticipan eso. Y los seres humanos también tenemos esa capacidad Sí, en lo que te estoy escuchando. Y cuando empezás en una práctica como esta, sí, la vas como afinando, ¿no? Afinando, afilando, no sé cómo decirlo. exactamente. Sí, es que todo, ves que cuando hay un terremoto grande, los animales empiezan a migrar desde antes que sucede el terremoto. ¿Por qué? Tal Porque cual. como están conectados en la tierra, pueden percibir. Hay gente, por ejemplo, hace un par de años una persona me escribió y me contaba que le dolía la cabeza de una forma que nunca le había molestado. Justamente después hubo la erupción de un volcán cerca de donde ella vivía. Wow. Entonces, nosotros ya estamos conectados a esa red, no hay que hacer, digamos, no hay que construir algo, sino más bien simplemente ser conscientes que ya está pasando. Qué lindo, porque entonces nosotras venimos siempre hablando con Denise desde el inicio de este podcast, allá al principio de la cuarentena por marzo, y siempre decimos que las Ujú. relaciones conscientes parten de una conexión con uno mismo, ¿no? Y en ese sentido, Exactamente. todos los invitados que vamos trayendo, toda la gente que viene participando de este espacio y sigue expandiendo la conciencia, de alguna manera tiene como el mismo concepto, ¿no? Y vos hoy nos estás transmitiendo esto, es de qué parte conectar con un otro, conectar con esa vida, conectar, de estar conectada conmigo, ¿no? De que vos estés conectado con vos y que cada uno esté conectado Ujú. consigo mismo para poder de esa manera entregarnos a ese encuentro con un otro. Y sí, es que de hecho es la única forma de poder, am, a ver, ¿por qué muchas de las relaciones te generan sufrimiento? Tiene que ver con eso, porque como no estás conectado con tu propio cuerpo, am, siempre estás desde el mundo de las ideas, entonces necesitas o controlarte o controlar al otro, esperando una respuesta o en vez de sentir qué es lo que fluye, porque hay veces, por ejemplo, le pedimos a una persona algo que no nos puede dar, no lo va a dar, porque no es su naturaleza de darte eso, y uno siempre está en esa fantasía y esa espera de eso, Esa expectativa. en vez de conectarse con la otra persona y cuando sentís que no te puede dar eso, ¿para qué lo vas a esperar? Porque es como
un poco Claro. de sensatez Lo también. que pasa es que me parece que eso Entonces, que decís, la expectativa se cae cuando yo estoy conectada y me doy cuenta que el otro no me puede dar eso que yo quiero o eso que yo espero, entonces ahí en ese momento es donde la expectativa pierde total peso, porque yo estoy en ese presente y puedo ver, ¿no? ujú, Puedo ver lo que exactamente. Y eso, digamos que eso hace que una relación sea más sana también, lógico. porque si te das cuenta, el principal conflicto de todas las parejas es porque una de o ambas que están queriendo que que la otra persona haga o te llene en algo, Sí. y en esa espera de hacer eso empezás a tironear el uno al otro, empiezan a haber muchos conflictos y hay veces muchos vacíos que sentimos están en nosotros y nadie más los va a llenar, Sí, ahí es cuando sino empieza que a uno cambiar tiene que encontrarse. ¿Mm? perdón, cambia el personaje, ¿no? Esto muchas veces, ¿no? Lo hemos hablado con amigas. Cambia el personaje, Ujú. Pero fulano, el mengano, vacío sigue perengano, estando. y el problema es siempre el mismo. Decís, oh, te los busco todos Exacto. iguales. Entonces le pregunta, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que en realidad el vacío que tienes, la única persona Tenemos. que puede llenarlo es ahí adentro? Entonces, no, entonces eso de saber, por ejemplo, saber no pedir lo que no te van a dar, eso es importante, porque ahí cambiaste todo el esquema de manipulación con el que nos manejamos como sociedad, como humanidad y como parejas, como lo Qué que fuerte quieras, eso, ¿eh? porque Sí. ujú, Qué fuerte eso que decís, porque es real, ¿no? Es como convencer al otro de que haga lo que yo quiero que haga, aunque el otro no quiera, porque me conviene a mí, porque quiero exactamente, yo. Caprichoso, ¿no? exactamente. Mm. Ujú. Pero bueno, ese es un poco, si me adelanto a alguna pregunta que capaz que vas a hacer después, ¿cuál es el beneficio del tantra? Bueno, eso tiene mucho que ver, ¿no? El Claro, ¿para qué hacer comprender un de que proceso en nadie, tantra? O sea, ¿para qué harías ¿Mm? eso? Creo que es como que se va desprendiendo de lo que vamos diciendo. ¿Cuál es el beneficio, no? Exactamente. Sí, digamos que el principal beneficio del Tantra, uno es lo que habíamos hablado antes, tener más conciencia del cuerpo, saber que no hay otra persona que te va a llenar algo que está interior, un vacío interno, lo único que lo va a llenar eres tú. Una vez que llenes ese vacío, puedes tener una relación, digamos, más sana con un otro. Otro de los grandes beneficios de practicar Tantra es que, a ver, en nuestra sociedad y en el mundo hay un mundo del aprendizaje, digamos, intelectual. Y, por ejemplo, muchas veces decimos, sí, ya sé que yo tengo patrones de dependencia o qué sé yo, pero ¿qué haces con esos patrones? Una vez que los viste, ¿cómo los transformas y hacia dónde? Muchas personas se obligan a querer transformar sus patrones por medio de, digamos, tener un pensamiento positivo, por decir algo, pero en realidad en el fondo sigue estando el mismo estado. Lo Esto me único que ha parece apagado. genial para profundizarlo la semana que viene, que vamos a hablar de Tantra en la vida Ujú, actual, ¿no? Es esta cosa de ujú, modifiquemos lo que sentimos a través del pensamiento positivo. Me siento triste. Bueno, ahora decí, me siento feliz, me siento feliz, me ujú, siento feliz. Eventualmente te vas a sentir ujú. feliz, pero eso que está adentro sigue ahí. En lo profundo sigue Salió. estando ahí, Claro. entonces justamente es como si ves que hay un problema y venís y le pones un poco de pintura así como para que se vea bien y seguís Una caminando y ya está, curita, ¿no? claro. Una fractura expuesta arreglada con una curita, claro. Exactamente, bueno. Entonces, lo que permite el Tantra es ese nivel de profundidad en sí, saber que el campo de las emociones lo trabajas desde el cuerpo y desde las emociones y el campo de las ideas lo trabajas desde las ideas
y que en algún lado sí es cierto, se entrecruzan, pero sabes definir una cosa de la otra, que es lo que te digo, que generalmente confundimos esa idea de que podemos resolver con un pensamiento positivo algo que tiene raíces en niveles más profundos, ¿no? Para eso, este mismo entretejido que funciona hacia afuera también funciona en nuestro interior, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tú te conectas, por decir, con otra persona, a veces es mucho más evidente saber el ruido que hay por dentro, por decirlo así. O sea, por ejemplo, vienes y te pasa que fuiste y hablaste con la persona que te vende en un kiosco y te generan cosas internas y vos generalmente uno le echa la culpa al otro, ¿no? Que el otro estaba mal y que el otro le pasaban cosas. Y en esa oportunidad, cuando vos podés registrarte dentro del cuerpo por medio de esa conexión, te das cuenta de que ese ruido también es porque hay algo que está pasando adentro en el cuerpo que yo no he tomado la suficiente conciencia, ¿no? Entonces ahí venís, eso también se ve en las parejas, eso. Claro, claro. Ujú, Lo que pasa es que es esta conciencia de que en realidad el aprendizaje siempre se hace con un otro, ¿no? Que estás con ujú, un otro y que en ese vínculo es donde emergen un montón de cuestiones que eventualmente son las que hay ujú. que ir profundizando y sanando. Y, y es justamente lo que te decía antes, generalmente el aprendizaje muchas veces pasa por algo intelectual. La sabiduría pasa por algo que se vive en el cuerpo, y eso es también algo que se del tantra. Claro, Por entonces el eso, tantra nos lleva a una sabiduría, no a una sabiduría completa. puramente intelecto, digamos. No sé. Ujú, es algo más íntegro, exactamente. Por eso casi nadie hoy en día habla de la sabiduría, porque básicamente hemos perdido la capacidad de saber, porque no, la palabra saber viene de sabor, de saborear, y para saborear es como cuando te pones algo en la boca y lo saboreas, lo sentís, le das el gusto. Hay que ir a Eso ponerle el cuerpo, mismo sí. sucede en el cuerpo. Ujú. Qué bueno Pasa es. un estado. No ¿Mm? sabía la etimología de la palabra saber, mira, la asociaba a las ideas, mira, mira lo que está Ujú. instalado, ¿no? Y Como sí, en las pero creencias. es eso, todo el mundo piensa que la sabiduría es algo como intelectual superior, más allá incluso de los pensamientos. Y no, es todo lo contrario, es algo más cuerpo. Llevado al cuerpo. Ay, Ujú. Alberto, estamos sobre la hora y yo hablaría 2 horas más de este tema, pero la semana que viene vamos a seguir. ¿Querés decirle algo a la gente para cerrar y abrimos preguntas para la semana que viene, lo que nos quieran preguntar, lo que nos quieran Sí, decir? bueno, hay algo más que es importante que no hemos hablado, por cierto, que tiene que ver con la sexualidad y el tantra, que es capaz que un tema central. Entonces, si decíamos que el tantra se puede hacer cuando una persona muere, también se puede hacer cuando se engendra. La idea de engendrar vida o de generar esta energía creadora de engendrar, no siempre ah, la práctica sexual del tantra busca tener hijos, por decirlo así, sino que también sirve para explorar aquello profundo que sucede antes de la vida. Viste que antes de cuando antes de quedar embarazada, capaz que sentiste que hay algo interior que había cambiado en ti. Sin duda. Esos misterios, esos misterios de la vida solo se reconocen viviéndolos, sintiéndolos. Entonces, si hablamos del sentido de por qué también el tantra se practica en la sexualidad, tiene mucho que ver con esto. No, no,
mucha gente lo asocia a que, por ejemplo, las mujeres van a tener 20 orgasmos, o que vamos a tener una relación sexual de 3, 5 horas, que también es posible que suceda, pero no es la intención simplemente hacer eso, porque hacer eso, ¿para qué? La pregunta, ¿no? Claro, ¿para qué? Bueno, sí, la vas a pasar bien, qué sé yo, pero no, hay algo más allá de Es eso, más profundo. que tiene que ver, es mucho más profundo, que tiene que ver con ese, por un lado, autodescubrimiento que te genera ir conectando con esos lugares ah, mucho más, eh, digamos, específicos en el cuerpo. Empiezas a tener un contacto con tus energías a un nivel más profundo, pero también empiezas a develar esos impulsos más profundos de la vida, que incluso están antes de la vida, que nos dan el sentido de por qué estamos acá. Si ves, cuando una persona antes de nacer, cuando, o mejor dicho, cuando sus padres de alguna manera sienten que es lo que te decía, que tú que, si te acuerdas, antes de quedar embarazada hay algo energéticamente que cambia, que se genera, Sí, completamente. No, y no se puede explicar en palabras, es algo que se siente en el cuerpo. Igual que la presencia ujú, del ser, aunque no tenés el test positivo de embarazo, lo sentís, exactamente. está con vos. Ya se siente esa fuerza de vida y se siente ese impulso. Sí, Y uno puede seguir ese impulso más hacia atrás para reconocer que, por ejemplo, en el caso de una criatura por nacer, es sentir ese propósito, sentido de vida, que no es un propósito intelectual, sino que es una fuerza que emana. Esa misma fuerza uno la puede reconocer en sí mismo y encontrar ese sentido, por qué vino, pero no es algo que te lo puedes explicar en palabras, es no, algo que lo claro, aprendes a claro, es vivir como y llegar a sentir. ese momento en el momento de la concepción o incluso previo a la concepción y es, ¿para qué yo como Ujú, ser he decidido encarnar en este cuerpo y por qué mis ujú, padres han decidido traerme acá, ¿no? Como que es muy ujú. primario, y no es algo intelectual, es algo, Exactamente. claro, Es algo fisiológico. vivido y que te da un sentido de vida también. Entonces, si hablamos precisamente del tantra en la sexualidad, la finalidad es esa. Y eso es importante porque puede aclarar muchas cosas, ¿no? Porque casi todo mundo, y vas a leer en muchas páginas de internet, incluso videos de YouTube, de donde quiera que vayas, que una de las finalidades del Tantra es esto, tener la mujer 20 orgasmos, que es un momento de plena conexión que en sí, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, un poco eso es lo que estaba buscando responder antes de que, porque yo sé de que muchas personas asocian el tantra a la sexualidad y bueno, esa es la causa. Entonces, Interesante. eh, Interesantísimo ujú, porque nos podemos replantear un montón de cosas, ¿no? Desde el sentido de la vida, el para qué estamos acá, nuestro ujú, propósito, ¿no? Digo, como que es mucho más allá de tener 20 orgasmos y pasar la bomba una vez con alguien o, claro, sí, sí, exactamente. sí, 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 Ujú, es mucho más profundo y me ujú, parece que da tela para cortar un montón. Así que le sí, propongo a la sí, gente que nos escriba, nos comente y nos pregunte, porque la semana que viene vamos a exactamente. seguir hablando de Tantra en la vida actual. Ujú, Y bueno, nada, va a estar buenísimo si tenemos preguntas de la gente para seguir profundizando. Albert, te agradezco un montón tu tiempo, tu energía, verdadero. predisposición. Ujú, Y si quieren contactar a Albert para hacer algún tipo de proceso personal, dejo tu Instagram en el pie de este video, que es Camino del Retorno, ujú. ¿verdad? 77. Camino de retorno, 77. Perfecto. En Instagram lo encuentran. ¿Quieres dejar tu número, WhatsApp, teléfono, no Ujú. sé, alguna otra red que tengas? Más 54 351 54 58 941.
Perfecto, bueno, muy bien, ahí estamos. Gracias, Albert. Ujú. Un abrazo muy Ok, grande, nos un vemos la verdadero semana que gusto. viene. Ok, mucho gusto a todos, espero que estén muy bien, muchas gracias Vicky y nos veremos entonces.